Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Yo No Sé de Arte. Hoy me acompaña Marta Garay y miren, estoy muy contenta porque he ido cerrando, ¿no? Capítulos previos destinados como al tema de salud mental en los artistas, cómo vivimos, por qué nos suceden estas emociones, ¿no? Y hoy tengo también acá una persona con la que quería cerrar esta temporada. Marta es psicóloga, pero también es bailarina y por eso hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes y curiosidades de artistas que ella nos puede ayudar a resolver. Así que bienvenida, Marta. Muchas gracias, Marini. Siempre empiezo con alguna pregunta así de que me conmueve o me remueve demasiado a mí personalmente. Así que voy a aprovechar a que te tengo aquí para eso. Vale. Sabes que me da mucha curiosidad que en el mundo del arte, de la danza, de la interpretación, ¿no? Los artistas somos como muy sensibles, ¿no? Y gestionamos como esas emociones a través de un sentido de expresión, sea a través de una interpretación, a través de una pintura, de la música, ¿no? Pero en la danza en concreto utilizamos nuestro cuerpo y muchas veces nos suceden cosas que no somos capaces como de poner nombre, ¿no? ¿Qué nos pasa a nivel emocional para dejarnos fluir, pero ni siquiera saber qué es eso? Pues mira, a mí esto me conecta con un mito muy extendido, Ujú. que es que los bailarines están muy en contacto con su cuerpo y con la gestión emocional, con su gestión emocional a través del cuerpo. Y esto en realidad es un mito. Los bailarines están muy conectados con su cuerpo normalmente, o sea, dependerá del estilo, de la trayectoria, de la docencia que han Ujú. recibido, etcétera, ¿no? Ok. Pero sí puedo decir que lo más habitual es que el bailarín esté conectado con su cuerpo, pero en pro de la técnica, en pro de la pieza, en pro Ok. del resultado que están buscando a nivel profesional, te estoy hablando. Ujú. Evidentemente la danza tiene muchos beneficios para conectar con el cuerpo, para ser terapéutica, Ujú. pero normalmente la danza no es terapéutica para quien la vive de forma profesional, a no ser que haga Wow. un trabajo consciente a través de ello, ¿no? Ok. Entonces, por eso digo que es un mito, porque el Ujú. bailarín, la bailarina, mmm, muchas veces, mira, te pongo la comparación como con un músico de Ok. viento. Controlan su respiración, saben gestionar su respiración súper bien, es su herramienta de trabajo, todo Ujú. genial, pero no saben cómo relajarse a través de la respiración, ¡Qué aunque tengan toda una fuerte! historia de vida basada desde los 7 años en gestionar y trabajar su respiración, ¿no? Entonces, hasta que no utilizamos como los puentes, ¿no? Dentro del acompañamiento terapéutico, por ejemplo, utilizamos los puentes entre qué herramientas tú ya tienes y podemos Ujú. potenciar, podemos trabajar como reciclar de alguna manera para que Sí. tenga un beneficio terapéutico. Esto lo hago con Wow. los bailarines a través del cuerpo, o Sí. con los músicos, por ejemplo, a través cuando ya tienen el componente de la respiración, los músicos que trabajan desde ahí, ¿no? Ujú. Antes, bueno, fuera de micro comentábamos que eras bailarina, ¿no? ¿Y cómo es que te llamó la atención de repente todo este mundo? Porque explicas muy bien como esas transiciones cómo se vive la emoción, ¿no? Pero ¿en qué punto te llamó la atención la psicología o dijiste, hey, quizás este mundo de la danza lo puedo complementar con esto? ¿En qué punto te diste cuenta de que te faltaba o algo más o que esto no te querías dedicar 2000% a lo que era la danza a nivel profesional, ¿no? Pues mira, lo viví en paralelo, en Ok. realidad. Por un Ujú. lado, yo he sido bailarina y profesora de danza desde muy joven. Wow. Como profesora empecé muy, muy joven, Ujú. con lo que es como más o menos habitual, ¿no? Dentro del sector. Y, yo ahí veía unas necesidades, veía unas carencias. Yo no acababa Ok. de entender muchas cosas del funcionamiento del mundo de la danza, del Ujú. funcionamiento de los grupos, de muchas cosas, de roles. Había como cosas Ujú. que yo no acababa de entender. Sí. En paralelo, pues mi historia de vida familiar, etcétera, que me lleva también a querer entenderme a mí como persona, con mi sensibilidad, con mi intensidad y con mis historias. Entonces yo empecé psicología sin saber que se podía unir. No me lo imaginaba. De hecho, Qué yo pensaba que no iba a fuerte. trabajar con pacientes, ¿no? Que no iba a hacer Ujú. clínica, que no iba a trabajar en esto, sino o sea, a lo mejor recursos humanos o otras Ajá. cosas como más hacia la optimización, Ok. hacia otra historia. Y a medida que fui avanzando en la carrera, Ujú. vi que todos los trabajos que me daban cierta libertad, yo todo lo aplicaba a mis clases de danza, todo lo Qué conectaba, todo fuerte. sin parar, hasta que hice el trabajo fin de carrera relacionado con psicología de la danza, psicología Ujú. deportiva aplicada a bailarines Ujú. en ese Ok. momento. Después me formé con un máster en psicología deportiva también para aplicar a bailarines, a artistas, Me ahí ya fui ampliando a otro encanta. tipo de artistas.
Y cuando ya estaba trabajando en esto, yo ya estaba, por un lado, seguía con mis clases de danza y con Sí. mis compañías de danza, y por otro, como psicóloga de Wow. artistas. Y veía que lo que yo me había yo me había creído que la optimización era mi camino, del Sí. estoy bien hacia cómo podemos hacerlo mejor, Ajá. pero vi que ahí faltaban cosas, que no podemos optimizar si no tenemos un trabajo psicoterapéutico de base, que muchas Total. veces la ansiedad escénica, síndrome de impostor, cualquier cosa que tenga que ver Ujú. con heridas de infancia, Ujú. las tenemos que trabajar de forma integral entre la optimización, entre ese brillar Sí, y la psicoterapia de base. total. Pues ese remix. Me encanta. Y que ahora que comentas esto, claro, la gente escuchará como que, ajá, claro, esto le pasa a los artistas, ¿no? Porque tienen como esa sensibilidad de ver el mundo quizás con otros ojos, con otro... Pero ¿qué nos diferencia de una persona, yo qué sé, un ingeniero? Me lo invento, ¿no? O sea, me refiero a una persona que no necesariamente tiene que tener una carrera, pero que sea una persona que ajena, ¿no? A todo este mundo artístico. ¿Qué nos hace diferentes o por qué elegiste trabajar especialmente con artistas? Obviamente vienes del mundo de la danza y es lo tuyo, ¿no? Pero ¿qué pasa específicamente con nuestras emociones? Pues pasa que hay un deseo un deseo no, hay una necesidad, una pulsión interna Ujú. que nos lleva a necesitar elaborarlo de una manera creativa, de una manera artística. Ok, Y a mí me da igual que sea un bailarín, que sea alguien que trabaja con la cerámica, con la ok. pintura, Ujú. que tenga un proyecto creativo o que sea, por ejemplo, una profesora de inglés que hace su trabajo de forma creativa. Vale. No es tanto el artista escénico, no es Ujú. tanto la profesión final, el lacito final que le ponemos, sino el desde dónde lo vivimos. Ok. Desde dónde vive la persona, ¿no? Entonces, alguien que tenga una sensibilidad elevada, una intensidad elevada, una Ujú. necesidad de crear, de alinear todas las partes de su vida, ¿no? De Ujú. vivir su vida con cierto sentido vinculado con lo artístico. Esas son las personas con las que a mí me gusta trabajar porque las comprendo Claro. desde dentro, porque yo soy así y porque lo he vivido y lo vivo Sí, así. Yo ahora no me dedico a la danza, am, pero todo mi proyecto, toda mi empresa bebe de la parte creativa claro. constantemente. Yo no hago una psicoterapia tradicional, ni sigo un protocolo, ni nada así, Ajá. porque necesito estar Ujú. constantemente aprendiendo, reciclándome, buscando nuevas maneras, conectando las cosas de Ujú. forma distinta. Ok. Entonces ese crecimiento, esa creatividad, yo la aplico, por ejemplo, a la terapia. Y Ujú. trabajar con artistas también hace que yo les pueda comprender desde dentro. Empecé Ok. con bailarines, pero después pasé muy rápidamente a los músicos, también Ujú. actrices, por ejemplo, y bueno, de otras disciplinas, ¿no? De circo, de magia, tango también, Claro. ¿no? Son como Sí, sí, otros sí. artistas y otros proyectos creativos de gente que esto que no es, no tiene como un resultado sobre el Sí. escenario, Total. pero Es sí que tiene la claro, es que creatividad. me acabas como de abrir un mundo cuando Mm, dijiste incluso maestras, ¿no? Del cole. Claro que sí. O sea, en el colegio de mi hija es tan creativo todo lo que hacen que no claro. necesariamente, sí, exacto, ¿no? Como que siempre lo enfoca, como tú dices, ¿no? Le pone el lacito final a actriz, actor, pintor, músico, tal. Pero la creatividad está al alcance de todos y todos somos creativos dentro cuando desempeñamos un rol o Claro, incluso hasta para tomar una decisión en una multinacional, claro. siempre gana esa idea innovadora, ¿no? Y todo esto es creatividad. O Claro, sea, sí es cierto que dentro ujú, del mundo artístico pues hay ujú. unas características comunes, Eso, ¿no? sí, Que se suman, claro. digamos, o que son como un poquito peculiares respecto a Ujú, otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incertidumbre, ujú, el tema de la comparación, de que haya ujú, tan pocas oportunidades, ¿no? ujú. Por ejemplo, para conseguir una plaza o para conseguir pues Claro. no sé, audicionar, por ejemplo, ¿no? Ujú, Pues hay X puestos concretos ujú. y también van en función de lo que en esa audición en concreto están buscando. Entonces hay Claro. características concretas que si lo Ujú, trabajamos con alguien que está dentro de esto y lo comprende, ujú. pues tenemos mucho ahorrado por ahí. Claro, y ahora si le sumamos a toda esa dificultad que acabas de comentar, el hecho de ser madre, padres, claro, ¿cómo hacemos, ¿no? Para gestionar nuestras carreras artísticas con una responsabilidad de ese nivel, ¿no? Claro, pues aquí tenemos el melón de la necesidad del equilibrio en las diferentes áreas de la vida, que lo necesita todo Ok. el mundo, no solo los artistas, Ujú. pero cuando tenemos esa pulsión interna y esa necesidad creativa, Sí. tenemos muy vinculada la identidad con esto. Ok. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo asumí en su momento que yo no quería ser bailarina profesional,
esa identidad cuando, ¿sabes? El típico ejercicio del cole. El otro día además estaba revisando, que me encontré unos papeles y estaba revisando esto. Típico ejercicio del cole de decir las cosas buenas de la niña, ¿no? O sea, cosas que se hacían hace un tiempo, no sé si se siguen haciendo. Pero en mi papel muchísimas veces ponía, bailas muy bien. Yo crecí siendo la que bailaba bien dentro de mi entorno, ¿no? Cuando luego cuando creces y vas a otros entornos, pues a lo mejor eso ya te empieza como a tambalear, ya no eres la única que baila bien porque lo estás profesionalizando y lo normal es que haya otra gente, ¿no? Pero esta cosa de la identidad está vinculada con tu parte artística. Con la maternidad pasa que ahí se reajustan valores. No solo es una necesidad externa que el bebé te reclama o que es algo como... que se ve desde fuera a veces como una obligación, sino es que tus prioridades y tus deseos cambian. Y no para todo el mundo tiene que ser igual. No estoy diciendo, pues me dejo el no sé cuántos para ser madre. No, pero sí tenemos que tener una mirada intencional de cómo, siendo yo con mis características y con mis circunstancias, voy a poder alinear mis diferentes necesidades. Cosa que va cambiando con el tiempo. No es lo mismo en el posparto inmediato que luego cuando la criatura ya camina o que luego con la matrescencia, con el despuerperio. O sea, hay muchas etapas dentro de esto y las necesidades de la madre van cambiando. Total, y hasta llegas a sentir como ese sentimiento de culpa, ¿no? Que aparece a veces de decir, hey, me tengo que ir a audicionar o me tengo que ir porque me salió, yo qué sé, un papel para actriz durante 3 meses o hoy tengo un proyecto muy importante y es como cómo manejas esa emoción de poder equilibrar este tiempo, ¿no? Yo no sé por qué siempre viene ese sentimiento a uno. Porque, bueno, viene porque nos lo han inculcado, para empezar, de entrada, sobre todo a las mujeres, esto es así, socialización de género y de aquí no, esto lo tenemos que poner. Pero aparte de esto, a veces tengo que irme a audicionar porque es mi trabajo y tengo que trabajar y aunque no me apetezca, pues igual que cuando tienes que volver a la oficina y no te apetece y ahí hay un duelo del querer estar con la criatura, no poder, etc. Pero a veces quiero audicionar. A veces también quiero nutrir esta parte. Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Pues como siempre, un sistema que nos proteja, ¿no? Una red. Puede ser corresponsabilidad con la pareja si la hay, puede ser una red con la familia, con otras madres, pero necesitamos de una red para criar. Esto no las artistas, todas. Y esto el sistema no lo pone nada sencillo, claro. Por eso sí me parece importante volver al tema de la necesidad de equilibrio, porque no es un extra. No es cuando ya lo tenga conseguido todo, entonces le pondré el lacito del equilibrio. Sino es que sin equilibrio no puede haber salud mental. Exacto. Porque estamos constantemente pues con culpa, disociadas, intentando hacer todo, pero además viendo que no llegamos. El equilibrio para cada una significará una cosa, pero alinear las diferentes necesidades personales, profesionales, artísticas, las diferentes yo's, esto es muy importante. Me parece como cuando hablamos de estos temas, a veces como que me afectan porque decimos, todo suena como una utopía todavía, ¿no? Cuando hablas de un sistema que nos proteja, y eso que acá, digamos, en España, aunque a veces no lo parezca, sí que empieza, ¿no? A ver como estas pequeñas redes que nos soportan, ¿no? Pero, claro, ok, pongámonos en un escenario de que soy madre artista y no tengo un apoyo para alguien que me cuide de mi hija o no tengo un apoyo económico para poder pagar esas horas extra de cole, ¿no? Claro, ¿qué puedo hacer para intentar sentirme bien emocionalmente y poder seguir con mi rutina de querer ser artista o de ser artista versus esa maternidad, paternidad, ¿no? Pues mira, va a depender también de qué disciplina estemos hablando, qué contexto laboral estemos hablando, qué edad tenga la criatura, muchas cosas. Esto hay que adaptarlo, ¿no? Pero lo primero que me viene a responderte es que la criatura no es un problema. O sea, podemos incorporar a la criatura, a veces con el porteo, a veces que esté... yo recuerdo una compañera, cuando yo daba clase de danza, una compañera que en su momento ya era mamá y su criatura estaba allí, entre la chica que estaba en recepción, entraba y salía de la clase y no pasaba nada, estaba normalizado. Podríamos buscar, investigar, entiendo que no se puede hacer en todos los casos, pero el entender que el mundo es muy hostil hacia la infancia y que no tenemos por qué vivirlo así, que podemos entender que forma parte y que haya 1, 2, 3 criaturas, no hay ningún problema, igual que no debe haberlo en una clase de una universidad o en otros contextos, ¿no? Entonces, no molesta a la criatura, se puede integrar y seguramente la madre estará hasta más colocada.
Claro, más trabajando creativa, más cerca. emocionada. Claro, y sin Sí, tener que renunciar y estar preocupada y con la mente en 5 exacto. sitios. Ujú. También está el tema de la productividad en este sentido. Los niños Eso. molestan porque entonces tú no puedes Ujú. ser productiva, pero esto no es verdad. Es Exacto. que no es verdad. Sí. Sí que es cierto que necesitaremos hacer ajustes, Ujú. gestionar expectativas también. Igual Claro. tardamos más o menos tiempo porque el cerebro de una madre cuando se enfoca Sí. o sea, tú lo sabes, es Sí, sí, absolutamente... total. Se multiplican muchas cosas. Exacto. Sí, de hecho dices, tengo una hora y en esta hora, Correcto, y realmente sacas el trabajo en una hora, que en otro correcto. contexto a lo mejor, bueno, lo hubieses podido sacar en unas 4. Claro, te enfocas de una Sí, manera muy sí, sí, diferente, sí. pero necesitas estar colocada Exacto. emocionalmente y para eso, Total. para estar colocada, ¿qué necesitas? Saber que tu criatura está bien. Ujú. Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desde Exacto. luego para mí lo principal es desmontar como Ujú. esas creencias, esos mitos alrededor de Ok. cómo debería funcionar el sistema Ujú. Sí, productivo. total, total. Ay, me he ido hacia la parte de la maternidad y todo esto en el mundo Yo artístico feliz. porque me encanta y obviamente quería aprovechar este tiempo contigo para Perfecto. preguntarlo. Pero si volvemos al mundo ya netamente artístico, ¿no? Me llama mucho la atención la sensibilidad que tenemos nosotros, bueno, los creativos, vamos a hablar de los creativos también, así como tú lo mencionabas, ¿no? ¿En qué punto cuando hay alguien que se mete demasiado en el papel, vamos a poner una actriz o actor, ¿no? De película, cine, lo que sea, y tiene que vivir como muy fuerte unos sentimientos o tiene como esos sentimientos muy profundos? ¿Cómo hace para protegerse internamente de esas emociones? ¿Cómo haces para crear ese refugio de que no te llegue a afectar en tu vida privada o personal, digamos? Claro, a ver, yo trabajo mucho el desde dónde lo hacemos, Esto. porque hay muchas cosas, por ejemplo, dentro del mundo actoral o dentro de la danza o Ujú. dentro de cuando tienes que interpretar un papel, Eso. Ajá. que ese papel te puede remover internamente. Ujú. Pero, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo como psicóloga. Yo no puedo trabajar temas que yo no tenga colocados. Ok, qué Porque si, por ejemplo, si interesante. yo ahora vuelvo a la maternidad, porque Sí, me viene el ejemplo, ¿no? no, no, Si yo no. acabo de pasar un duelo perinatal, trabajar con una madre que está en duelo, ni la voy a ayudar a ella ni me voy a poder sostener a mí misma porque estoy descentrada. Wow. No puedo hacerlo cuidándonos a ninguna de las dos, ¿no? O sea, necesito Qué seleccionar interesante. también. Por eso, a medida que, en mi caso, a medida que he ido avanzando y Ujú. creciendo como persona, Sí. me he ido trabajando y he podido ampliar X cosas Ok, qué a nivel de interesante. recursos y de servicios. Para mí esto es clave porque si no, no te ayudo bien. Y además me Ujú. descoloco yo. No Claro. puede ser. Entonces, si lo aplicamos a la parte de interpretación, trabajo mucho con el desde dónde lo haces. A veces te Ujú. puede ayudar conectar con una experiencia personal para llegar a ese lugar, Ok. pero a veces te puede ayudar saber cómo se representa eso para hacerlo como más desde fuera y tu Ujú. trabajo, yo te puedo poner la cara de bailarina y tú no sabes si yo lo estoy viviendo o no, ¿no? Sí, O sea, esto está muy obvio. entrenado. Total. Am, si lo vivimos desde dentro, desde un lugar, pues eso, más emocional, Ujú. bueno, pues es un camino, pero hay otros. Y Claro. como profesionales necesitamos sabernos proteger y sabemos ver, Ujú. tenemos que saber ver hasta dónde y desde dónde esto nos hace bien o dónde Sí. podemos y necesitamos ir por una vía secundaria alternativa. Ujú. Estuve leyendo también del método Garay, ¿Vale? porque has ido conversando, ¿no? De cómo trabajas las emociones, de cómo construyes esos refugios internos, ¿no? Pero háblame, ¿cómo lo aplicas? O sea, ¿cómo llega la persona a ti? ¿En qué estado llega la persona? Obviamente habrán millones de casos, ¿no? Claro. Evidentemente no quiero que pongas en evidencia a ninguno de tus pacientes, pero me da curiosidad de cómo llega esa persona a ti a nivel emocional, qué es lo que quiere tratar, curar, porque antes hablabas también bueno, algún trauma infantil o curar esa niña interior que no necesariamente tiene que ser por algo súper trágico, pero que sí nos ha afectado Claro, y que hoy en día pues no sabemos por qué actuamos de una forma determinada y está ahí, ¿no? Ese monstruo del pasado. claro. Entonces, ¿cómo llega una persona a ti y a través de tu método, cómo Venga, las puedes ayudar? pues mira, ¿cómo llegan? Ajá. Yo tengo como estructurado esto, digamos, dentro Ujú. del método. Sí. Trabajo como por fases según la carrera artística. Vale. ¿Vale? Entonces, esto viene tras 11 años de acompañamiento a artistas, entonces Wow. es algo como muy elaborado y muy, Ujú. muy trabajado desde
como desde dentro, ¿no? Mejorando y puliendo hasta poderte decir esto con conocimiento de causa y con base científica y base experiencial detrás, ¿no? Sí. Entonces, estas tres clasificaciones, entre comillas, vendrían a representar las fases de la etapa de la carrera artística. Okay. Por un lado tenemos impulso, que son las fases últimas fases formativas, primeras laborales, donde las necesidades están encaminadas muchas veces a saber cuál es mi propio método de trabajo, que represente todo lo personal y lo emocional también, ¿no? Cómo me puedo cuidar en este sentido. Toma de decisiones, ansiedad escénica, veo muchísimo también ansiedad escénica con esto. Entonces, las etapas formativas vienen también a desprenderse de X cosas que nos han inculcado a nivel de profesorado, de familia, para poder encontrar esa identidad propia. Luego tenemos la etapa de crecimiento, que es cuando la gente ya ha ido avanzando en su carrera, ya tiene cierta experiencia, pero están en el sí a todo, porque no quiero perder oportunidades. Exacto. Entonces llegan con un estrés de caballo, muchas veces con un burnout o pre-burnout. Cortisol ahí a tope. Sí, claro, porque es como la sensación de tengo que luchar, tengo que seguir, no puedo parar. Y a la vez el miedo a la incertidumbre, ahí trabajamos mucho sobre esa gestión. Y luego tenemos la etapa de equilibrio, que es cuando ya hay trayectoria sólida, aunque no podemos evaporar la incertidumbre porque va intrínseco muchas veces, pero sí hay una trayectoria y se necesitan alinear las necesidades de forma diferente. No eres la misma persona que eras hace 5 años cuando estabas en crecimiento o la que empezó. Me encanta. Y cuando estamos en equilibrio, pues surgen otras necesidades. Surge el tomar la decisión, por ejemplo, de estabilidad geográfica, estabilidad familiar o no, pero sí a lo mejor a nivel de amistades, pero esas decisiones se tienen que tomar en esta etapa. Entonces es muy bonito trabajar esto. Además, dentro del método Garay, una cosa que suelo hacer es trabajarlo con grupos. Con grupos de personas que no se conocen entre sí, que son de diferentes disciplinas artísticas, pero que tienen en común los retos y las necesidades de su etapa. Entonces, el trabajo que estamos haciendo cuando lo hacemos en grupo es precioso. O sea, se están viendo unos resultados impresionantes porque ahí se empieza a tejer la red. Ya no estás tú sola en tu casa creyendo que eres la tía más loca del planeta, sino que nos servimos de red. Entre ellas se sirven de red. Y la pauta para una ayuda a la otra y viceversa. Es una cosa muy bonita. Sí, es que el simple hecho de no sentirte solo con algo ya cambia. Correcto. O sea, cuando dices eso, no soy la loca que estoy en mi casa pensando que tengo demasiada ansiedad a la hora de subirme en un escenario y resulta que no, que es súper común en los artistas, solo que pues unas personas lo saben gestionar mejor que otras, ¿no? O sea, que me parece hermoso lo que haces. ¿Y cómo te sientes tú con estos resultados? Pues mírame, feliz. Estoy muy, muy, muy contenta de haber llegado a esto porque salirse de lo que es el camino tradicional, de lo que significa ser una psicóloga. Entonces tenemos una etiqueta, una cuadrícula de lo que significa y dentro de esto, pues evidentemente cada uno tendrá una orientación terapéutica, muchas cosas. Pero poner en valor, por un lado, o sea, hacer este remix, ¿no?, que tengo entre psicoterapia integradora con mirada de género y mirada de trauma, junto con la parte de optimización que te contaba al principio sobre alto rendimiento, junto con mi experiencia artística, junto con la parte de trabajo de marca, de empresa, porque son ya 11 años como dirigiendo mi proyecto. Y trabajo aquí mucho la identidad artística y la identidad de marca del artista con ellos, ¿no? Entonces, juntar estos 4 pilares, personalizarlos, hacerlo así en grupo. O sea, hacemos una cosa como muy rara, pero que es muy preciosa y está funcionando súper bien. Entonces, yo estoy muy orgullosa de haberme lanzado a hacer esto y de recibir los feedbacks que recibo, la verdad. Ay, enhorabuena. Y gracias por ayudar a los artistas a construirnos y a estructurarnos a nivel emocional. Pero, ¿sabes qué? Hablabas de incertidumbre y hay algo que también me llama mucho la atención a la hora de este tema y es como la ansiedad que te genera el hecho de estar en constante producción de una obra. Por ejemplo, yo como artista pintora me pasa que si de repente termino como una fase, una colección y digo como que, hey, ya va, me voy a tomar un tiempo para volver a inspirarme, para observar, para ver el mundo, para caminar por la ciudad, para hacer las cosas que a mí me gustan hacer, de lo que tomo luego referencia para crear. Pero sí que es verdad que me entra ahí como una ansiedad de decir, ok, ha pasado un mes y no he pintado nada. Ok, ha pasado, no sé, 3 semanas y, ¿sabes? Me empieza así como un nervio de decir, tengo que crear, y empiezas como a caer en una autoexigencia tóxica
de presionarte con, hey, tengo que crear, soy artista, tengo que pintar. Y es como, no. O sea, ¿cómo podemos manejar esa sensación de autoexigencia o ese perfeccionismo que siempre nos lleva quizás a cometer errores, ¿no? Y a no dejarnos fluir como deberíamos hacerlo a nivel artístico? Claro, es que los tiempos que puede llevar el proceso creativo, el proceso artístico, muchas veces no son respetados pues, por el sistema productivo, pero a veces tampoco son respetados por una misma. Porque está pensando, o sea, a veces pensamos que esa precontemplación no es una, o sea, no forma parte del trabajo final, y sí forma parte. Claro. Cuando yo estoy haciendo yoga, yo estoy nutriendo mi sesión de terapia posterior. Exacto. Cuando yo estoy leyendo, no solo sobre psicología, sobre lo que sea, cuando estoy en la naturaleza, yo estoy mejorando el resultado de mi acompañamiento. Y por supuesto que para el proceso creativo, evidentemente, aparte de la parte de inspiración, es que si tú estás bien, trabajas mejor y el resultado es exponencialmente mejor. Claro. Esto no lo respetamos normalmente, pero no porque no nos dé la gana, sino porque no nos han enseñado a hacerlo, porque nos han enseñado que lo productivo es crear. Y si soy artista, soy creadora, entonces tengo que tener un cuadro. Termina, ¿sabes? Un cuadro, empieza otro ya. Claro, claro. Entonces, acompañarte en tu propio proceso creativo es muy difícil. Y esto lo pongo mucho en valor con los artistas con los que trabajo, ¿no? Vamos a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Cuál es tu estructura de trabajo? Que luego puede ser flexible, que luego puede ser, te diría que en función hasta del momento del ciclo en el que estés, ¿no? En el caso de las mujeres. Como, vamos a ver. Y pasa. Claro, claro que pasa. Es que si me pasa a mí en función, por ejemplo, si yo estoy a lo mejor más expansiva o estoy más introspectiva, claro que pasa con la creación, ¿no? Entonces, ser consciente de esto y permitírnoslo va a hacer primero que rebaje la culpa, rebaje la autoexigencia y que el resultado sea mejor. Qué hermoso, sí. Y también aquí entra un factor importante, creo, que es el hecho de crear sin necesidad, sin una necesidad económica. Porque claro, muchas veces somos extraproductivos porque decimos, hey, si no hago un cuadro y no lo vendo, no pago mis facturas, ¿no? Entonces yo creo que también en el punto en el que cuando aún no puedes vivir de eso que te apasiona, el hecho de buscar un trabajo puente no pasa nada. Y creo que el arte está muy romantizado a esto, porque la gente se imagina al artista pintor, en mi caso, ¿no? La experiencia que tengo, de que es el típico que está sentado en la acera ahí vendiendo sus cositas a 20 centavos para que pueda ganar y vivir de esto, ¿no? Y realmente, si tienes un trabajo de lo que sea, o sea, yo soy arquitecto de profesión, pero me dedico al mundo de la logística, o sea, X, totalmente diferente, pero lo compagino con el hecho de pintar, del podcast. Y lo hago bajo una pasión extrema que digo, algún día llegará el momento en el que alguien me pague X por una obra, que pueda vivir de ello, pero no tengo como esa presión de decir, tengo que crear porque es que si no vendo... Y creo que hay un punto saludable que la gente debería intentar, ¿no? Llegar ahí, pero es verdad que, bueno, cuando hay una necesidad económica, pues también... Sí, pero también se ve como mucho fracaso no estar dedicándote 100% a tu arte, ¿no? Sí. A lo que tú quieres. Pero vuelvo a las necesidades internas. Si yo tengo una necesidad de previsión, de estabilidad, porque si no yo me siento con el sistema nervioso en alerta y desparramado todo el día, yo necesito una previsión económica. No puedo estar pensando si me van a salir bolos o no. Necesito unos ingresos en paralelo. Pero esto yo te lo digo... Mis ingresos, yo lo he vivido al revés, en primera persona lo he vivido al revés. Mis ingresos estables eran de la danza. ¡Ay, wow! Porque yo tenía una previsión dentro de esto. Y mi cosa rara de a ver qué tal era cuando empecé el proyecto como psicóloga de artistas. ¡Qué fuerte! Eso era un extra. De hecho, con ese extra, yo a veces lo tenía concebido como ese extra es para hacer el viaje, para hacer no sé cuántos, como si sale bien y si no, no pasa nada. Al inicio para mí era así. Y a medida que fue creciendo y que fui necesitando más horas literales de agenda para la parte de mi proyecto, entonces fui quitándome tardes de danza. Wow, ¿sí? O sea, claro. Lo entiendo incluso a la inversa, pero sí que hay un componente en lo que tú comentas que es este fracaso, la sensación de fracaso, porque si no estoy dedicándome 100% a mi arte es que no soy bastante artista. Total. Y claro, aquí hay un tema. Sí, o sea, hemos hablado de incertidumbre, ¿no? De fracaso, y ahora para ponerle la guinda al pastel, se me viene a la mente
eso por lo que pasamos los artistas, que creo que nunca dejamos de pasar por él, que es el famoso que tú comentabas por ahí anteriormente y lo traigo a la mesa, el síndrome del impostor, ¿no? Sí. Yo creo que siempre tenemos ese miedo ahí de nunca ser lo suficientemente buenos o nunca lo que estoy pintando va a ser una obra como la de Dalí, Picasso, Miguel Ángel, no, Leonardo da Vinci. Claro, ¿cómo podemos trabajar esto para sostenerlo en el tiempo? Porque creo que esto siempre va a estar ahí jodiéndonos o tocándonos la puerta. Claro, mira, yo cuando pienso en el síndrome del impostor tengo en cuenta como 3 componentes, ¿vale? Ok. Por un lado está la parte de crítica interna, Ujú. que es el pepito grillo que Sí. nos está diciendo no eres suficiente, en cualquier Ujú. momento te van a descubrir, se van a Eso. dar cuenta de que no eres bastante válida, esto te ha salido bien, pero estarte en alerta porque tal. Entonces, Ujú. aquí tenemos que entender que esa parte interna, ese diálogo interno, Sí. tiene una función protectora. Ujú. No viene a joderte la vida, viene a protegerte. Exacto. Entonces, cuando entendemos que es una parte que tiene miedo, porque lo ha Ujú. aprendido así, porque tenemos como toda una trayectoria, ¿no? Pero Sí. también porque el mundo funciona haciéndole caso a esto. Ujú. Entonces, entender que es una parte interna que tiene miedo, que te quiere proteger, pero que tú como adulta eres la que puedes decir, lo sé, cariño, ven, te sientas aquí y trabajamos juntos. O sea, sé que tienes miedo. Ujú. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues vamos a seguir por aquí. Acoger, acompañar, abrazar a esa parte que tiene miedo en lugar de decirle, ya estás aquí otra vez, vete a la mierda porque me estás Exacto. molestando y así no consigo nada, en lugar de luchar, aceptar y acompañar esa parte, entonces dejará de gritarte. Por un Ujú. lado esto. Por otro lado, bueno, que esto está también como muy relacionado con la historia de vida, Sí, con la niña interior, con total. sus heridas, con la familia y con muchas cositas que hay que revisar muchas veces cuando la capa superficial, digamos que no es suficiente. Por eso a mí me gusta Ujú. combinarlo con psicoterapia según la Ok. necesidad de la persona. Habrá Ujú. gente que con cambiar su diálogo perfecto y habrá otras personas que tengamos que rascar un poquito más. Y luego, por otro lado, te decía, está la romantización del síndrome del impostor. Ok. ¿Vale? ¿Qué pasa actualmente? Pues que se habla mucho de salud mental, se habla mucho en redes, se habla mucho incluso los artistas sobre salud mental Sí. y llega a haber un punto que yo veo mucho de romantización del síndrome del impostor, del Ujú. síndrome de la impostora, que al final la mayoría de las artistas son mujeres, con las que yo trabajo al menos. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que es un temazo. ¿Qué pasa aquí? Que parece que está mejor visto tener el síndrome de la impostora que no tenerlo, porque no tenerlo Oh. implica. Claro, o sea, es una Sí, contradicción, sí, lo no, entiendo. pero Pero no sí. tener el síndrome de la impostora puede implicar que soy una egocéntrica, que voy de flipada, que me creo más que no sé cuántos, porque esa humildad que nos aporta el síndrome de la impostora, con Sí. todas las comillas del mundo, es como todas nos sentimos impostoras, entonces por lo menos pues no soy una flipada. Es una cosa Qué muy chunga porque, claro, loco. ¿cómo puedo cultivar una confianza interna Claro. si me estoy pensando que vivo desde el ego, si lo hago? Si el mundo me está diciendo que eso es de no ser humilde. Es como, Qué no heavy tiene esa ningún perspectiva, sentido. me Pero la encanta. veo Qué mucho, loco. la veo mucho. Yo le llamo así, romantización del síndrome de la Sí. impostora. Ok, y entonces, ¿en qué punto estaríamos en equilibrio? Porque es verdad que el ego hace falta en el mundo artístico, bueno, en todo, pero un ego bien gestionado, decimos, Claro, ¿no? Pero hace falta en el mundo es artístico. que no nos podemos Entonces, desprender de él al final. ¿cómo ahora retomo lo del equilibrio, ¿no? Ujú. Claro, ¿cómo equilibramos ese ego de ese síndrome del impostor para no ser demasiado prepotentes o no ser demasiado ingenuos, inseguros? Qué difícil, o sea. Es muy difícil, sí. Para mí la clave dentro de esto es entender que todos tenemos esas diferentes partes internas Ok. y poder llegar como a cierto diálogo y al reconocimiento y al abrazo y la compasión por todas esas partes. Ujú. Que la adulta funcional, la adulta que te acompaña y que Sí. es la que recoge el resto de partes, es la que tiene que liderar. Ok. Y entonces habrá una niña herida que esté cagada, que tenga mucho miedo y que le diga a una parte protectora, vente para acá porque yo no me siento capaz de solucionar esto Sí, sola. Entonces sí, esa parte puede ser una parte protectora, que sacamos ahí un tigre, ¿no? Que sacamos sí. una parte como más agresiva, otra parte Ujú. como más autocrítica para que no te expongas demasiado, que también toda la parte de ansiedad escénica está muy relacionada con esto. Ujú. No exponerte, hay mucho autosabotaje. Entonces, entender la función de cada una de esas partes, qué es lo que están Ok. haciendo ahí, qué es lo que necesitan realmente y poderte llevar bien con ellas Mm. sin darle más protagonismo,
sino desde la comprensión y la armonía. Para mí ahí está el equilibrio. Qué hermoso. Marta, y antes creo que fuera de micro me comentabas que venías de la universidad o de dar algunas clases o algunas conferencias, algo así. Me parece hermoso que estés llevando a otros oídos o a otras personas el mundo artístico, ¿no? Porque creo que es algo que tiene como mucho juguito para rascar y para investigar, ¿no? Por todas esas emociones y por todo esto que vivimos como artista. Pero, ¿qué es lo que haces en concreto? Pues mira, ¿O qué hacías acá en Barcelona? Que ahora tengo curiosidad. venga. Bueno, pues mi trabajo sobre todo es online, ¿no? Los acompañamientos Ok. los hago online porque cada artista está en un lugar del mundo y también se van moviendo, pues eso, por audiciones, trabajos, etcétera. Entonces los acompañamientos los hago siempre online. Pero es cierto que hago muchas formaciones presenciales por toda España. Ay, qué Y en las guay. formaciones presenciales, pues depende de lo que me van pidiendo y las necesidades del centro, ¿no? Por ejemplo, aquí acabo de estar en la SMUC haciendo una charla sobre cómo alinear las necesidades en la vida artística. Ay, qué lindo. También trabajo mucho sobre planificación estratégica para artistas, con talleres o de autoconfianza para artistas. Este tipo como de demandas más concretas de ansiedad escénica también me piden mucho. Y esto lo voy haciendo pues, en centros artísticos, en centros de creación, en universidades. Voy moviendo y voy montando mi agenda y por eso estos días estoy aquí en Barcelona. Sí. Y luego otra cosa interesante ahora que dices esto es que ya hay universidades que van incorporando la psicología para artistas. Ah, qué lindo. Sí, yo formo parte del claustro de profesores de un máster de investigación y de interpretación musical, Wow. donde tienen una asignatura específica sobre ansiedad escénica. Esta asignatura me han dado como total libertad para crear el contenido y es muy bonito ver cómo músicos que han vivido ansiedad escénica, la han incluso normalizado durante toda su vida Total. o no le han prestado especial atención a cómo han llegado ahí, pero bueno, temas de autoconfianza y de todo esto, Sí. o pánico escénico directamente, o sumial directamente, bueno, Total. de todo, como cuando vamos trabajando dentro de una asignatura que es más formativa, van descubriendo cosas y van decidiendo después trabajarlas o van colocando poco a poco, ¿no? También formo parte de la UNED, de un máster de psicología y música. Se van haciendo cositas poco a poco. Estamos trabajando lindo, mucho en me encanta. prevención para que los acompañamientos puedan ser eso, de optimización muchas veces. Sí, pues ojalá, porque es verdad que desde hace un par de años, bastantes por ahí, el boom de la salud deportiva, ¿no? De la salud mental deportiva empezó a sonar como muy fuerte, ¿no? Sí. La presión que vivían los atletas de alto rendimiento, y que ahora vaya saliendo a la luz este acompañamiento para el mundo artístico me parece maravilloso. Bueno, la labor que estás haciendo creo que todavía queda muchísimo por hacer, por trabajar, ¿no? También estás ahí muy de la mano con ayudar, ¿no? A madres, padres, a que puedan seguir desenvolviéndose en esto que les apasiona, ¿no? Claro. Pero me encantaría, por último, preguntarte, claro, tú ayudas muchísimo a los demás, pero... ¿Dónde me ayuda, no? Exacto. ¿Y qué haces, Marta? Claro, ¿dónde encuentras tú ese refugio o esa ayuda cuando tú lo necesitas? Antes hablabas, hey, si yo no puedo ayudar a esta persona porque en este tema en concreto no lo puedes sostener, claro, ¿cómo trabajas tú? No eso en concreto, pero ¿dónde buscas tu refugio tú? Y como que los consejos que le pudieses dar a los demás, ¿cómo lo aplicas, ¿no? En ti. Mira, estoy recordando un post que hace poquito que subí, que hablaba de 3 pilares para mí muy importantes de cara a poder sostener esa alineación a lo largo del tiempo y cómo me puedo sostener yo a mí misma con todas estas cosas que te estoy contando, ¿no? Sí. Por un lado, la escucha interna es base, es clave. Sin escucha interna, sin conocerme a un nivel profundo y respetar esa escucha interna, o sea, sin un autoconocimiento actualizado, el cual es respetado en paralelo, ¿vale? O sea, sin esto, todo lo demás se construye sobre la nada, se construye sobre lo que necesitaría otra persona, no yo. Entonces, desde ahí ya iríamos mal. Por un lado esto, claro. Por otro lado, la parte de ampliar el universo de posibilidades, de observar, o sea, no coger referentes, en mi caso, pues de psicología, ¿qué tengo que hacer? Esto. Sino coger referentes, ampliar universo de posibilidades en cuanto a otras disciplinas, en cuanto a... incluso fuera de la psicología o fuera del arte, cómo trabaja la incertidumbre una empresaria, cómo trabaja la creatividad una diseñadora, ¿no? O sea, hacer puentes entre todo esto.
Por otro lado, atreverse a hacerlo distinto, un trabajo de valentía y de coherencia con todo lo anterior, porque es que sin esto estoy viviendo una vida que no es la mía. Claro. Y Wow. luego el último componente es rodearme de las personas adecuadas. Ujú. Necesitamos poner límites a las relaciones, necesitamos escoger el entorno que tenemos. Te comentaba, ¿no? O sea, a nivel de la naturaleza, para mí Sí. poderme nutrir del espacio y no estar todo el rato en constante ruido ambiental, para mí es importante, eso me protege. Pero también las relaciones, dejar de nutrir espacio y dejar de estar en espacios que me drenan en lugar de potenciarme. Entonces, a nivel interno, esto es la base. Total. Aparte de, por supuesto, yo defiendo mucho la supervisión terapéutica. Igual que yo acompaño a otras personas, necesito que a mí me acompañen en X temas para poderme colocar, ¿no? Y esto me hace mejor profesional, porque tengo dónde acudir cuando algo me ha revuelto. Esto es hermoso. Esto es hermoso porque habla mucho de ti, de tu ego, ¿no? De yo no soy la única super top profesional aquí, sino decir, hey, claro, yo también yo estoy en un constante aprendizaje, yo necesito que me ayuden a sostenerme también, o sea que, y qué curioso, todos somos muy diferentes. Tú decías, yo necesito abstraerme, ¿no? Del ruido y tal. Yo al contrario, yo necesito ese ruido de la ciudad, de caminar y que haya muchísima gente para inspirarme. Claro. Me encanta, este mundo de la psicología es maravilloso. Esa era yo hace unos años, pero estas necesidades han cambiado. Asumir ese cambio también ha sido interesante para mí, porque yo antes era toda la cultura que pueda tener cerca y yo voy y la consumo, pero ya no estoy ahí, necesito más silencio porque tengo una intensidad emocional ahora con la crianza, con todo este cambio laboral, que necesito nutrirme de otra manera. Y esto es clave. Ahí has dado muy bien con esto de si hay un cambio que yo estoy percibiendo en mí, que ese cambio es positivo y que lo necesito, no tengo que luchar por seguir siendo esa persona que le gustaba el ruido tal. No, oye, lo acepto y ahora intento acompañarlo, ¿no? Pero bueno, esto se ve de una persona que está terapeutizada. Me acabo de inventar esa palabra, pero es que es así, porque en otras no lo vives igual. Marta, qué ilusión. Muchísimas gracias por escribirnos, ¿no? Y por estar en contacto, la maravilla de las redes que nos han conectado, por tenerte hoy aquí en Barcelona y sobre todo por haber aceptado pues también la invitación a Yo no sé de arte. Qué bien. Muchas gracias. Yeah.